Las SS no fueron concebidas como una fuerza policial común, ni como un simple cuerpo militar. Desde sus orígenes, se pensó como una élite política armada, diseñada para proteger al régimen y sobre todo para ejecutar su visión del mundo sin vacilaciones. En ese marco, el antisemitismo no era un prejuicio más dentro de un catálogo de odios. Era el centro interpretativo con el que la SS explicaba la historia, la política y hasta la biología. No se trataba solamente de desprecio o aversión, sino de una convicción programática. La idea de que la existencia judía era, por definición, una amenaza total que debía ser neutralizada. La SS nació como guardia personal y estructura de seguridad del movimiento nazi, pero bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, se transformó en una institución con una identidad propia. Himmler impulsó la noción de que la SS debía parecerse a una orden, con disciplina, rituales, códigos internos y un sentido de pertenencia que reemplazara cualquier lealtad previa. Familia, iglesia, clase social o tradición militar. Esa orden debía encarnar el núcleo duro del nacionalsocialismo, y el nacionalsocialismo, en su versión más radical, colocaba a los judíos como enemigo esencial. ¿Por qué esa obsesión? Porque la ideología nazi no se limitaba a proponer un programa político de corto plazo. Presentaba una narrativa del mundo donde todo se reducía a una lucha biológica entre razas por la supervivencia. En esa narrativa, el pueblo alemán no era solo una ciudadanía, era un organismo vivo que debía ser defendido, purificado y expandido. Y los judíos aparecían como el elemento corruptor por excelencia, un agente que, según el mito nazi, infiltraba naciones, mezclaba sangres, deformaba culturas y además manipulaba la economía y la política. La SS asumió esa construcción como dogma operativo. Es clave notar que esta visión no surgió de la nada. El antisemitismo europeo existía desde mucho antes, con raíces religiosas, sociales y políticas, pero lo que hizo el nazismo fue convertir ese antisemitismo en un sistema total, con pretensión científica y con consecuencias administrativas. La SS no solo creía en el odio, lo organizaba. Donde otros veían un prejuicio, la SS veía una misión histórica. Donde otros veían una minoría, la SS veía un principio explicativo del mundo. Esa transformación del odio en misión se apoyó en dos pilares. El primero fue la idea de enemigo absoluto. Un enemigo convencional se enfrenta con acuerdos, rendiciones o límites. Un enemigo absoluto, en cambio, se define como existencial. Si existe, nos destruye. Bajo esa lógica no hay negociación posible. La SS adoptó esa mentalidad y la convirtió en cultura institucional. Los judíos no eran presentados como adversarios políticos con intereses distintos, sino como un principio que supuestamente operaba detrás de todos los problemas: derrota militar, crisis económica, decadencia cultural, conflictividad social. Si todo lo malo podía explicarse por lo judío, entonces el combate contra los judíos se volvía, para la SS, el acto más racional y necesario. El segundo pilar fue la idea de pureza y selección. La SS se construyó a sí misma como una comunidad biológicamente superior dentro del propio régimen. Los criterios de ingreso, las verificaciones genealógicas, los controles de conducta y la presión por ajustarse a un ideal de hombre SS alimentaban una identidad de élite. Pero toda élite necesita un espejo oscuro para definirse. En la lógica SS, la superioridad propia se confirmaba señalando al otro como lo opuesto: impuro, degenerado, peligroso. Así, el judío se convirtió en el antimodelo que justificaba la existencia misma de la institución. La socialización interna reforzaba esto desde el primer día. El recluta SS era introducido a un universo de símbolos, lecturas, charlas y camaradería, en el que el antisemitismo funcionaba como lenguaje común. No hacía falta que cada miembro tuviera experiencias personales negativas con judíos. De hecho, muchos no las tenían. Lo decisivo era que, dentro de la SS, el judío era una categoría abstracta cargada de culpa colectiva. Se hablaba del judío como si fuera una entidad única, con voluntad propia, capaz de conspirar a escala global. La abstracción es fundamental. Facilita el paso de la hostilidad a la deshumanización y de la deshumanización a la violencia sin freno. A esto se sumaba el rol específico de la SS como instrumento de seguridad y control.
Su función cotidiana no era debatir ideas, sino operar, vigilar, registrar, detener, clasificar, expulsar. Esa cultura operativa encaja muy bien con una ideología que transforma personas en expedientes. El antisemitismo SS no solo era emocional, era burocrático. La pregunta no era ¿qué pienso de tal individuo?, sino ¿a qué categoría pertenece? ¿Qué medida corresponde? ¿Qué procedimiento se aplica? Ese modo de mirar al otro hace que el odio se vuelva más frío, más estable y más fácil de ejecutar en masa. También influye el elemento de competencia interna del régimen nazi. Dentro de un sistema que premiaba el radicalismo, muchas veces avanzar implicaba demostrar mayor dureza, mayor pureza ideológica, mayor eficacia represiva. La SS en particular se concebía como el brazo que no debía fallar. Si el nazismo se proponía reordenar Alemania y luego Europa, alguien debía hacerlo sin titubeos. El odio antijudío dentro de la SS se convirtió en una especie de prueba de compromiso. No bastaba con obedecer, había que creer y mostrar que se creía. En ese punto aparece una dinámica psicológica importante. Cuando una institución construye identidad sobre un objetivo moralizado, cualquier acto puede justificarse como sacrificio necesario. Y si, además, el enemigo es descrito como omnipresente y engañoso, entonces se genera una sospecha permanente. Para la SS, el judío no era solo alguien visible en una comunidad, era también una amenaza invisible, capaz de esconderse, mimetizarse, mezclarse. Esa obsesión con lo oculto alimentaba la paranoia y hacía que la represión pareciera siempre insuficiente. La SS se formó para ser el núcleo duro del régimen, y el núcleo duro del régimen necesitaba un enemigo total para cohesionar lealtades y dar sentido a su violencia. En esa construcción los judíos quedaron ubicados en el centro del relato, no como ciudadanos ni como minoría, sino como la pieza que explicaba la historia y habilitaba la persecución como destino. Cuando esa idea se instaló, el siguiente paso no fue necesariamente un salto repentino al exterminio, sino un proceso de radicalización que combinó leyes, policía, guerra, burocracia y acostumbramiento. Y ahí es donde el antisemitismo de la SS dejó de ser discurso y se convirtió en método. De prejuicio a sistema, propaganda, ciencia, racial y conspiración. El odio de las SS hacia los judíos no se sostuvo solo con consignas. Para que ese odio pudiera convertirse en política y después en práctica cotidiana, necesitaba algo más estable que la emoción. Necesitaba un marco mental que pareciera lógico, una explicación total del mundo que transformara la violencia en necesidad. Ahí entra el segundo gran engranaje. La combinación de propaganda, teorías de conspiración y una supuesta ciencia racial que pretendía demostrar con apariencia técnica que el antisemitismo no era un prejuicio, sino una forma de higiene del Estado. En la cultura SS, el judío fue construido como un enemigo con dos rasgos clave. Primero, un enemigo biológico, es decir, alguien definido por sangre, no por ideas ni conductas individuales. Segundo, un enemigo político global, capaz de actuar coordinadamente a través de fronteras, finanzas, prensa y partidos. Esta mezcla era perfecta para justificar cualquier medida. Si el enemigo es biológico, no se corrige ni se integra, se elimina o se separa. Si el enemigo es global, nunca hay un punto de llegada. Siempre habrá infiltración, siempre habrá amenaza, siempre habrá motivos para endurecer. La propaganda nazi llevaba años repitiendo que los judíos eran responsables de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, del colapso social, de la inflación, del caos cultural de la República de Weimar y del auge del comunismo. Es importante entender la función psicológica de ese relato. Ofrecía un culpable único para problemas complejos y lo hacía con un lenguaje de urgencia. La SS absorbió esa explicación como una especie de manual de lectura del presente. No importaban demasiado los datos reales, importaba que todo pudiera encajar en un esquema fijo. Y un esquema fijo es muy útil para una institución que necesita actuar rápido y con brutalidad, porque reduce dudas y elimina matices. Pero la propaganda no actuaba sola. Se apoyaba en el prestigio social que, en la Europa del período, todavía conservaban ciertas ideas pseudoacadémicas. La antropología racial, la eugenesia, la medición de cráneos, la obsesión por clasificar poblaciones según rasgos físicos.
Nada de eso fue inventado por los nazis, aunque ellos lo llevaron al extremo. En manos de la SS, esas corrientes se transformaron en un instrumento. Darle legitimidad técnica a una decisión moralmente monstruosa. Si el judío era una raza y esa raza era degenerativa, entonces la persecución podía presentarse como profilaxis. Himmler y el aparato SS impulsaron con fuerza esa visión. La clave no era solo convencer al público general, era formar un núcleo de funcionarios, policías y cuadros intermedios que pudieran decirse a sí mismos: esto no es crueldad, es orden. La SS, por su naturaleza burocrática, necesitaba que la violencia fuera administrable. La pseudociencia ofrecía justamente eso, un lenguaje de formularios y categorías. No era ataquemos a personas, era clasifiquemos, identifiquemos, separemos, reubiquemos, procesemos. Cada verbo suena técnico y cada verbo esconde un acto de agresión. Un punto decisivo en esta transformación fue la conversión del antisemitismo en ley. Cuando un odio se vuelve legislación, deja de ser una opinión para convertirse en estructura. Las SS operaron dentro de un Estado que iba cerrando puertas, expulsando de profesiones, restringiendo derechos y registrando genealogías. Es tentador ver esas medidas como un antes, relativamente moderado frente a lo que vendría después. Pero desde la lógica de la SS, fueron un triunfo. Demostraban que el Estado entero estaba siendo reorganizado en torno a su enemigo central. Lo que estaba en juego era la normalización. Si la discriminación se vuelve rutina legal, la siguiente escalada se vuelve menos difícil. La conspiración fue el pegamento emocional de ese sistema. La idea de un poder judío mundial permitía explicar cualquier resistencia, crítica o fracaso. Si Alemania enfrentaba sanciones, era el judaísmo internacional. Si había oposición interna, era agentes. Si la economía fallaba, era sabotaje. El valor de una teoría conspirativa no es su coherencia, sino su capacidad de absorber cualquier evidencia contraria. Y eso resulta ideal para una organización como la SS, que necesita actuar sin detenerse a reconsiderar. Si todo puede interpretarse como parte del complot, entonces la represión siempre está justificada. Este punto es crucial. En la mente SS, el judío era un enemigo metafísico, casi una fuerza abstracta que atravesaba la historia. Por eso el odio parecía tan total. No era el odio hacia un vecino real, con cara y nombre, sino hacia una figura que representaba la corrupción del mundo. Y cuando el enemigo es una idea encarnada en personas, el paso a la deshumanización es rápido. Se deja de ver individuos y se ven símbolos. En ese contexto, la brutalidad no solo se permite, se interpreta como coherencia ideológica. La SS también utilizó el antisemitismo para construir disciplina interna. El lenguaje de guerra contra el enemigo judío creaba un clima de combate permanente. Un miembro SS debía estar alerta, ser duro, no tener compasión y desconfiar de los sentimentalismos. La compasión era presentada como debilidad, la duda como traición. En esa cultura, odiar se convertía en una forma de pertenecer. Y pertenecer significaba ascender, ser aceptado, no quedar marginado dentro del grupo. El sistema se sostuvo además por el carácter gradual de la persecución. La radicalización no fue, al inicio, un solo acto extremo, sino una secuencia: boicot, exclusión, registro, estigmatización, expulsión, confinamiento, deportación. Cada paso creaba un nuevo normal. Y cuando lo anormal se vuelve normal, la frontera moral se desplaza. La SS fue el motor institucional de ese desplazamiento, porque estaba diseñada para ejecutar medidas impopulares con eficiencia y para empujar límites sin retroceder. Su formación, su disciplina y su cultura de élite hicieron que se sintiera autorizada a llegar más lejos que otros organismos. Otro elemento clave fue la guerra cultural. El nazismo y la SS presentaban la modernidad como decadencia y asociaban esa decadencia a lo judío: arte, música, prensa, pensamiento crítico, sexualidad, cosmopolitismo. Todo eso podía ser etiquetado como degenerado y, por extensión, judío. La operación era simple: si algo incomoda o desafía, se marca como infección. La SS adoptó esa manera de clasificar el mundo porque reforzaba su identidad como guardianes de una pureza idealizada. Con el tiempo, este sistema produjo un efecto perverso. La persecución comenzó a generar su propia evidencia.
Cuando se aísla a una población, se la empobrece, se la estigmatiza y se la obliga a sobrevivir en condiciones extremas, aparecen escenas de desesperación, mercados negros, migraciones caóticas, rupturas familiares. La propaganda nazi y la SS usaban esas consecuencias como prueba de que la población perseguida era problemática. Es un círculo cerrado. Se crea el daño y luego se culpa a la víctima por el daño. Para 1939, el antisemitismo SS ya no era solo una convicción. Era un sistema con archivos, oficinas, procedimientos y personal especializado. El judío se había convertido en una categoría administrativa del Estado, un objeto de gestión. Y cuando un grupo humano se vuelve objeto burocrático, la violencia puede escalar con facilidad. Ya no se ve una persona, se ve un expediente que debe ser resuelto. Ese paso explica por qué el odio SS no se agotaba ni se moderaba con el tiempo. Al contrario, cuanto más se invertía en esa maquinaria, más necesitaba justificar su existencia. Y una maquinaria que vive de un enemigo tiende a radicalizarse porque siempre busca la medida definitiva. Con la guerra en marcha, esa lógica encontró el escenario perfecto. El conflicto total habilitó soluciones cada vez más extremas y la SS se preparó para ejecutarlas. No todos decidían. Muchos completaban formularios, sellaban documentos, calculaban cupos de transporte, administraban propiedades confiscadas. Esa división de tareas es fundamental para entender cómo un sistema de odio se sostiene. Cada individuo puede verse a sí mismo como un engranaje menor.
El responsable de un registro piensa que solo registra, el encargado del tren piensa que solo transporta, el guardia del perímetro piensa que solo vigila. En conjunto, esa suma produce el resultado final. La SS, como organización, fue especialmente competente en esa fragmentación, porque tenía estructuras policiales, administrativas y luego militares que permitían repartir funciones. Pero la brutalización no fue solo burocrática. La guerra abrió espacios donde la violencia se practicaba de forma directa y repetida, y esa repetición produce habituación. En territorios ocupados, el contacto cotidiano con poblaciones perseguidas se daba en contextos de hambre, miedo y control armado. En ese escenario, la empatía se erosiona por varios mecanismos: el estrés, la presión del grupo, la sensación de impunidad y el aprendizaje de que el dolor ajeno no tiene consecuencias para quien lo causa. La SS construyó un clima donde las consecuencias casi siempre recaían sobre la víctima, no sobre el perpetrador. También actuó un elemento de complicidad irreversible. A medida que alguien participa en actos de violencia, se vuelve psicológicamente costoso admitir que lo que hace es criminal. Para sostener la propia identidad, muchos se aferran más a la ideología. Si la ideología es verdadera, entonces la violencia es necesaria. Si la ideología es falsa, entonces la persona debe reconocerse como culpable. Esa disyuntiva empuja a radicalizarse. En la SS, este mecanismo fue especialmente potente porque la institución ofrecía un relato justificatorio constante: discursos, charlas internas, publicaciones, camaradería. La ideología funcionaba como anestesia y como escudo. El grupo también importaba. La SS cultivaba un sentido de hermandad que no era solo afectivo, sino operativo: dependencia mutua, secretos compartidos, riesgo compartido. En un grupo así, negarse a participar puede significar aislamiento, sospecha o castigo. Pero incluso sin amenazas explícitas, la presión social es enorme. Nadie quiere ser visto como el que no aguanta, el que se ablanda, el que traiciona. Y cuando la dureza se vuelve valor, la violencia se vuelve demostración de pertenencia. A esto se sumó el componente material. La persecución generó botines, propiedades confiscadas, cargos liberados, oportunidades de vivienda, objetos personales, redes de influencia. No todos participaron por codicia, pero la codicia lubricó el sistema. La SS, en muchos contextos, administró y controló bienes arrebatados. Esa dinámica tiene un efecto corrosivo. Cuando alguien se beneficia, aunque sea indirectamente, tiene un incentivo más para sostener la persecución. Y el odio, entonces, se refuerza con interés. En paralelo, la SS se movía en un terreno de legalidad fabricada. El régimen producía decretos y órdenes que convertían el crimen en procedimiento. Eso ofrece otra capa de tranquilidad psicológica. Si es legal, no es culpa. La SS explotó esa confusión entre legalidad y moralidad. En un estado totalitario, lo legal puede ser monstruoso, pero para quien opera dentro de esa estructura, el papel sellado puede funcionar como absolución. Y cuanto más sellos y órdenes, más fácil es actuar sin pensar. La radicalización continuó con un elemento ideológico adicional: la idea de que el enemigo judío se mezclaba con otros enemigos. En la mente SS, judíos y bolchevismo eran presentados como parte de lo mismo. Eso permitió que la guerra contra un Estado enemigo se interpretara como guerra contra un grupo humano interno. El resultado fue una fusión de objetivos: combatir al adversario militar y limpiar el territorio al mismo tiempo. Esa fusión intensificó la violencia porque ya no se trataba solo de control social, sino de seguridad en guerra total. La brutalización se consolidó en la práctica: arrestos nocturnos, deportaciones, custodias, redadas. Cada repetición se normaliza. Lo que al principio puede generar incomodidad, luego se transforma en oficio. Y el oficio, con el tiempo, puede volverse indiferencia. La SS operaba con procedimientos que dejaban poco espacio para reflexionar. Había metas, cronogramas, órdenes y jerarquías. La máquina exigía movimiento continuo. Y el movimiento continuo ahoga la duda. Es importante subrayar algo: el odio SS no fue solo irracional, fue un odio racionalizado. Se construyó como explicación del mundo, como carrera profesional, como comunidad moral invertida, como rutina administrativa y como hábito de violencia. Esa combinación explica por qué pudo sostenerse y escalar.
no dependía de un estado emocional momentáneo. Dependía de un sistema que convertía la crueldad en normalidad. Guerra total y exterminio. ¿Por qué el odio se volvió irreversible? Cuando Alemania invadió Polonia y después amplió la guerra hacia el este, la SS se encontró administrando un espacio donde vivían millones de judíos. Eso cambió la escala del problema, tal como lo definía el propio régimen. El antisemitismo nazi siempre había sido expansivo. Imaginaba a los judíos como amenaza mundial, pero ahora esa amenaza, según sus propios parámetros, se volvía visible, cuantificable, registrable, y para la SS, que ya funcionaba como maquinaria de clasificación y control, el desafío fue tratado como cuestión de Estado. Censos, registros, guetos, control de movimiento, confiscaciones, trabajo forzado. La violencia se sistematizó todavía más y la separación de los judíos del resto de la sociedad se volvió una realidad física. Los guetos fueron un paso crucial por dos motivos. Primero, porque consolidaron la idea de que los judíos no eran ciudadanos, sino una población administrada como un problema sanitario, policial y económico. Segundo, porque introdujeron un mecanismo brutal de gestión: hambre, hacinamiento, enfermedad y mortalidad como resultado previsible. Para la SS, ese sufrimiento no era un accidente, era parte del dispositivo. La deshumanización ya no se limitaba a propaganda o a leyes, se convertía en paisaje. Y cuando el sufrimiento se vuelve paisaje, el umbral moral para dar el siguiente paso cae de manera dramática. La guerra también reforzó el mito central que alimentaba el odio SS, la idea de una conspiración judeo-bolchevique. En la visión nazi, el comunismo no era solo una ideología rival, era la expresión política de un enemigo racial. Esa ficción convertía la guerra contra la Unión Soviética en una cruzada existencial. Y en una cruzada existencial, la violencia contra civiles puede presentarse como seguridad. Si el enemigo está en todas partes, entonces el civil deja de ser civil y se vuelve sospechoso. La SS, por su formación, encajaba perfectamente en esa lógica. Estaba preparada para actuar contra enemigos internos bajo el paraguas de la guerra. En ese contexto aparece una dinámica que vuelve el odio irreversible: la acumulación de acciones criminales y su necesidad de secreto. A medida que el sistema se radicaliza, necesita ocultarse, y cuanto más se oculta, más se separa de cualquier control social. La SS operó en gran medida en ese terreno: órdenes verbales, eufemismos burocráticos, cadenas jerárquicas cerradas, zonas restringidas. El secreto no solo impedía la resistencia, también evitaba que los ejecutores fueran frenados por la mirada pública. Y en la oscuridad administrativa, la crueldad se vuelve más fácil. La decisión de pasar de la persecución al exterminio se alimentó de varios factores prácticos, además del odio. Hubo problemas logísticos: qué hacer con poblaciones confinadas, cómo gestionar la deportación masiva, cómo evitar epidemias en zonas abarrotadas, cómo mantener el control en territorios ocupados con recursos limitados. Es importante decirlo con claridad: estos problemas no justifican nada, pero ayudan a entender cómo pensaba la maquinaria SS. En su lógica, los judíos eran una población incompatible con el orden que querían imponer. Cuando la guerra intensificó las presiones, la SS buscó una solución final no como un exceso, sino como cierre ideológico y administrativo de un proceso que llevaba años escalando. La noción de solución es reveladora, muestra cómo el lenguaje burocrático puede convertir un crimen en gestión. Para la SS, el exterminio no se enunció como un estallido de odio irracional, sino como una política que debía ser organizada, coordinada, calendarizada. Trenes, listas, cuotas, campamentos, rutas, custodias. La misma lógica que había ordenado registros y deportaciones ahora podía ordenar asesinatos en masa. Ese es uno de los aspectos más inquietantes. La SS no solo odiaba, sabía administrar. Y cuando una institución administra el odio, puede hacerlo industrial. Otro aspecto que volvió el odio irreversible fue la relación entre violencia y coherencia ideológica. Una vez que la SS se embarcó en la destrucción, retroceder implicaba admitir que el enemigo no era tan absoluto como se decía. Y admitir eso implicaba reconocer que se habían cometido crímenes sin necesidad. Por eso la radicalización tendió a reforzarse a sí misma. Cada paso hacía más difícil detenerse.
Además, en una guerra, el régimen podía presentar cualquier freno como debilidad. La SS, que se definía por su dureza, tenía incentivos internos para no mostrar fisuras. La masividad también desempeñó un papel psicológico. En un crimen de gran escala, la responsabilidad se diluye aún más. Muchos participan en partes mínimas del proceso: vigilancia, escoltas, administración de bienes, clasificación, transporte. Esa fragmentación ya existía, pero con la guerra se multiplicó. Y cuanto más complejo es el sistema, más fácil es que el individuo se perciba como técnico y no como autor moral. La SS explotó esa percepción. El trabajo debía hacerse, y el trabajo se presentaba como tarea del Estado. El resultado fue una maquinaria donde el horror podía funcionar como rutina. También hubo un cambio en el tipo de violencia. En etapas tempranas, la persecución era visible en calles, oficinas, tribunales, boicots. Con el exterminio, la violencia se desplazó a espacios cerrados, controlados, alejados. Esa distancia física creaba distancia emocional. La SS no necesitaba que toda la sociedad participara. Le bastaba con controlar los puntos clave del proceso y mantener el secreto. Ese modelo, además, reducía la posibilidad de resistencia. Era más fácil oponerse a un acto público que a un procedimiento escondido detrás de barreras, permisos y miedo. El odio SS hacia los judíos se volvió aún más absoluto porque, en la lógica interna del régimen, el enemigo era responsable de todo. Si la guerra se complicaba, era por conspiración. Si había partisanos, era por instigación. Si la economía sufría, era por sabotaje. La realidad podía desmentir la fantasía, pero la fantasía era útil. En tiempos de crisis, los sistemas totalitarios tienden a intensificar la búsqueda de chivos expiatorios. La SS, como guardiana ideológica, se aferró al relato con más fuerza. Y cuanto más desesperada se volvía la situación militar alemana, más brutal podía volverse la represión contra quienes eran definidos como enemigos internos.